escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. A ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Que Dios le dé gracia y paz. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Pueden tomar sus asientos. Si fuésemos a calificar esta carta, o si fuésemos a escribir esta carta en el día de hoy, es posible que tenga algunos cambios. Es posible que no se adapte a las normas y leyes de redacción de una misiva, de una correspondencia. En la regla de redacción es posible que lo primero que se identifica es a la persona a quien va dirigida esta carta o la carta que vayamos a hacer. Ejemplo: señor Fausto de la Rosa, estimado hermano, distinguido amigo, te escribo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí somos bien calificados. Sin embargo, esta carta de Pablo, Silas y Timoteo tiene algunas características especiales. Lo número uno es que se considera que esta es la primera carta escrita por Pablo dentro de todas las que conocemos. Y aunque en el orden que está escrita en la Biblia pudieran ustedes y yo pensar, pero no puede ser posible porque hay otras que están antes. Pero ciertamente los eruditos, los investigadores, personas que se dedican a estudiar no solamente la Biblia, sino que van al fondo de las cosas para ver cuándo y cómo se hicieron, se produjeron, han llegado a la conclusión que esta posiblemente sea la primera carta escrita y enviada, por lo menos de las que están registradas en las Sagradas Escrituras. Y es importante que si vemos otras cartas, otras misivas o correspondencia que Pablo hace a otras iglesias, se diferencia un poquito esta. Y digo que se diferencia porque en otras Pablo primero no presenta a sus compañeros como parte de los que suscriben la carta, de los que participan con él. Normalmente escuchamos en otras cartas que Pablo dice Timoteo, Filemón, el mismo Silas, le envían saludos. Hace mención de que los que están con él le envían saludos. Otra de las cosas que hace un poco especial o más especial esta carta es que Pablo no hace mención de lo que él es. En otras correspondencias Pablo comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, esclavo de Jesucristo. En esta ocasión Pablo no hace mención de lo que él es, sencillamente entra en un diálogo, entra en una confianza con la iglesia a la cual le está escribiendo. Y es, en tercer lugar, lo que él hace: habla con una confianza donde no tiene que identificarse,
donde Pablo entiende que con quien está hablando le conocen, pero también les reconocen. Ustedes saben que en otras cartas Pablo, tuvo que hacer defensa de que él era un apóstol genuino, porque otras iglesias, como por ejemplo la de Corintios, cuestionaba si Pablo era o no era un apóstol. Sin embargo, a la iglesia de Colosa, él no tiene que decirle que ni es esclavo, que no es siervo de Jesucristo, no tiene que decirle que es apóstol, no tiene que decirle que él fue en el camino tumbado, llevado al suelo, ni tiene que darle su testimonio. En esta carta, en cuarto lugar, Pablo no tiene que aclararle nada a esa iglesia. Y esto me llama la atención porque si en ese entonces esta oración que Pablo en este saludo de inicio le da a la iglesia de los colosenses tuvo importancia, también para nosotros tiene que tener un alto grado de importancia en nuestros días. Y esto me lleva a reflexionar que es un excelente deseo de inicio de un año. Excelente. ¿Por qué excelente? Porque está hablando de gracia y paz. Dos elementos que necesitamos hoy día. Ustedes saben, y en otras versiones encontramos el nombre que usted podría preguntarse, pero en otra versión se dice Silvano. Silvano no es más que el mismo Silas. Es decir, que quienes acompañaban a Pablo en esta carta y en el lugar donde se pudo escribir esta carta eran personas que usted y yo conocemos y que hemos escuchado posiblemente en otras expediciones, en otras experiencia misionera del apóstol Pablo. Entonces Silvano es el mismo que usted ha escuchado que se le llama Silas. El nombre es un nombre romano y que identificaba a este nombre con el dios de la selva o de las selvas. Pero también hay otros que dicen que no es más que el nombre completo de Silas. Esto hace que quien está junto con Pablo sea una persona de su misma fe, sea una persona que tiene experiencia en el caminar con Dios, que ama a Dios y que ama también al mismo pueblo que se le está escribiendo. Y de Timoteo no tenemos que hablar mucho, porque Timoteo, usted sabe que el mismo Pablo lo declara como un hijo en la fe, su propio hijo, y hace mención de que este muchacho fue educado, fue criado con un ejemplo de vida de dos mujeres, su madre y su abuela. Y ciertamente hay que anhelar, hay que desear que ese deseo, que esa oración que Pablo dice y expresa para una iglesia, que no va a reclamarle, que no va a reprenderle, que no le va a censurar, sencillamente esta primera carta habla de virtudes, habla de una condición cercana de Pablo con esta iglesia y de esta iglesia que Pablo también le dice ejemplar. Paz y gracia. La paz es el mismo Espíritu Santo quien lo trae con una sensación de bienestar, satisfacción e integridad a los creyentes.
Y Pablo lo que le está diciendo, como son creyentes en Cristo, como son lavados en Cristo, la paz es por lo tanto una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y está en mi vida. Entonces Pablo no le está diciendo algo que ellos no pueden manifestar, que ellos no pueden tener. No le está vendiendo un cuento falso. En las cartas que se le dirigen a empresas y a personalidades, sobre todo cuando se quiere pedir una ayuda, ustedes saben que se comienza a darle una serie de salsa a quien se le está escribiendo. Y usted ve que dicen en la carta: damos gracias a Dios por su espíritu y su trabajo altruista. Nosotros sabemos que usted es una persona de bien, que ha beneficiado a esta ciudadanía, al deporte, a las juntas de vecinos. Comienzan a enaltecer a esa persona, porque al final lo que viene es una petición. Pablo no hace esto con los hermanos de Tesalónica. Él ciertamente hace mención de cosas que están haciendo, pero la pura verdad es que lo que está diciendo proviene del mismo Dios para este grupo de hermanos que se constituyó en iglesia, esta comunidad que dio fe y testimonio de la vida cristiana. La paz es por lo tanto una naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu es comparado con una paloma, y la paloma es símbolo de la paz. En el libro de Marcos capítulo 1 verso 10 dice: cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia Círculo de Oración. Pido en mis oraciones que tengan paz. Y qué importante la paz para este tiempo. Un tiempo de incertidumbre, un tiempo en donde no sabemos a quién creerle, un tiempo en donde no sabemos cuándo vamos a salir o cuándo vamos a quedar encerrados. Un momento en donde dependemos de un decreto presidencial para llenarnos de incertidumbre y hasta arrugar la cara y decir: pero es que no se dan cuenta que la iglesia tiene que estar abierta. Somos los que elevamos oraciones al cielo, y muchos hasta maldicen y hablan mal de sus autoridades. Pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos esa paz. Y es la paz que en esta segunda semana de este año Dios quiere que nosotros tengamos. La gracia es la cualidad del carácter de Dios, por lo cual se muestra compasivo, aceptador, generoso con los seres humanos pecadores. Es por lo cual Él nos protege, es por lo cual Él nos juzga con justicia, para que podamos vivir y creer en fe y también en obediencia. La gracia y la misericordia se expresan prácticamente de una forma como que se parecieran, y hace que aunque seamos pecadores, aunque merezcamos el castigo, definitivamente Él nos ve con gracia, y esa gracia que no se refiere a esa expresión que usted y yo damos cuando alguien nos ofrece o nos da algo
decimos gracia, no, es la gracia que aún siendo pecadores, que aún mereciendo lo que estamos viviendo, que aún mereciendo el encierro, que aún mereciendo que somos malos, reconociendo que somos malos, Él tiene su gracia. Es decir, que todos los moradores de la tierra, de los que pasaron, de lo que estamos y lo que han de pasar y los que han de venir, debemos anhelar y pedir esa gracia. Y Pablo es lo primero que le da a esta iglesia: gracia y paz. Dos situaciones que la podemos ver desde la semana pasada cuando se pusieron estas dos carpas. Y habla de un lugar santo y un lugar santísimo, pero en el lugar santo donde muchos de nosotros nos encontramos, estamos envueltos en el revolú, en la asignación, en todo lo que queremos lograr y hacer. Pero cuando llegamos al lugar santísimo se nos explicó qué sucede, que tiene la calma y la paz y nos podemos mover en esa dependencia. Pablo le destaca lo siguiente a esta iglesia. Número 1, Pablo da gracias a Dios siempre por esta iglesia. Siempre le da gracia a Dios por esta iglesia. Y créanme que yo quiero creerle a Pablo cuando él dice siempre, que eso no es un juego de palabras para hacerse simpático. Quiere decir que Pablo, Silas y Timoteo, cada vez que iban a orar, tenían presente a la iglesia de Tesalonicenses o a los tesalonicenses. Él lo está diciendo: doy gracias a Dios siempre por esta iglesia. Siempre. En segundo lugar, los tiene presente en sus oraciones. No solamente le da gracia, sino que continuamente, que permanentemente, al momento de orar, pide por esta iglesia. Y esto tiene una característica especial. Cuando nosotros reconocemos una autoridad, cuando reconocemos que hay una unción, que hay una gracia, que hay algo sobrenatural en la vida de alguien. Es por eso que usted en años pasados vio a un evangelista que para que él pudiera accionar en el don o los ministerios que el Señor le había dado, le ha dado, entonces el que está necesitado tenía que decirle: hombre de Dios. Y entonces, como nosotros o como muchos tienen esa confianza y esa fe, ¿qué hacen? Se someten a lo que él está pidiendo que tiene que hacer. Y usted veía que cada persona que quería o demandaba un milagro decía: hombre de Dios, ¿puede ayudarme? Porque nosotros creemos en algo físico, en algo que se ve. A mí me parece que la iglesia que Pablo le está escribiendo a los colosenses tiene una confianza en este hombre, le creía. Por ende, el que Pablo orara todo el tiempo por ello era importante. Como es importante para usted y para mí que alguien ore. Pero esta iglesia no solamente esperaba las oraciones de Pablo. Esta iglesia también oraba ella misma, se constituyó en una iglesia de oración. Quiere decir que la oración de Pablo, y en otros versículos Pablo también les exhorta a que oren por ellos, porque mire cómo el asunto es algo no solamente en la confianza hacia un hombre. Pablo aquí en esta carta está diciendo que la confianza no está en Pablo, que la confianza no está en la iglesia de Colosa. Esa confianza está en la oración que se hace al Dios Todopoderoso. Por eso yo no me puedo basar en la oración de mi tía Marcela.
y decir, no, Marcela siempre ora por mí y yo no oro. Cada quien tiene que hacer el uso que tiene que hacer de la oración, y mientras más, mejor. A nadie lo van a poner en disciplina por orar. A nadie se le va a castigar ni a cuestionar porque ora mucho. Porque no estamos hablando en algo desmedido, en algo que no tiene control. Porque el que ora también tiene asignación y sale a predicar. Y ustedes lo van a ver con esta misma iglesia. Porque el que ora tiene un trabajo, pero sale y cumple. Llega a la hora que tiene que llegar a su trabajo, pero es una persona que ora mucho. ¿Y qué le voy a dar? Yo escuché a alguien que dijo, esa Martina no es fácil. Yo vi a Martina entrar en el Centro Nacional del Este y cuando cruzó la puerta levantó la mano. Santo, y fue. ¿Puede alguien llamar a los líderes de la iglesia? Quiero decirle algo. La hermana Martina se está pasando. La vi en un centro comercial levantar sus manos, cerrar sus ojos y darle gracias a Dios y hablar con Dios. No. Porque ella ha entendido, como han entendido muchos otros aquí, que orar es conveniente, que orar le conviene, que a la iglesia le conviene no orar del 11 al 31 de enero solamente, sino orar en todo tiempo y ser una iglesia que haga honor a la oración, porque orar es hablar con Dios. Tercer lugar, Pablo le dice, fieles trabajadores. Ustedes ven el equilibrio. Les dice, fieles trabajadores. Hay gente que le cuesta trabajar para Dios. Hay iglesias que le cuesta trabajar para Dios. Pero Pablo está destacando, y anote las primeras 12 bendiciones que él pide al Padre. Gracia y paz. No es para la iglesia que hace lo que le da su gana. No es para el miembro que hay que estar arrastrándolo. No, eso llega. Pero yo tengo que decirle que lamentablemente no es para todo el mundo. Hay condiciones. Y yo puedo venir y hasta soplar y tirar agua para todos. Porque tiene que ver con la relación y el grado de obediencia. Y hasta el nivel de trabajo y cómo lo hace. Le llama fieles trabajadores. Pablo no era un mentiroso. Pablo incluso estaba hablando en nombre de Dios. Era inspirado por el mismo Dios. Y si está diciendo que esta iglesia es una iglesia fiel, trabajadora, yo lo creo. Una iglesia que está prosperando, una iglesia que está bendecida, una iglesia que no tienen que decirle predica porque está predicando en todo tiempo. Y lo vamos a ver también. En cuarto lugar, Pablo le dice que tienen un ejercicio del amor con lo que hacen. Que practican el amor. Óigase esto. Hay iglesias que Dios le demanda que han dejado el primer amor, pero a esta iglesia Pablo le está diciendo, se ejercitan en el amor, lo que hacen, ese fiel trabajo que hacen, lo hacen en amor. Porque sin amor no vale de nada. Recuerden que Pablo lo dice, que si todo lo que tienes lo entregas y se lo das a los pobres, que si entregas tu propio cuerpo para ser quemado, pero no tiene amor, de nada te sirve. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia que ejercitan, que con el accionar, que con su trabajo hacen uso del amor. En quinto lugar, tienen esperanza en Jesucristo. La esperanza de los colosenses no estaba en el sistema, no estaba puesto en el hombre, en el gobierno. Su esperanza, Pablo lo destaca. Y recuerden que le dije que Pablo conocía muy bien a esta iglesia.
y que esta iglesia conocía muy bien a Pablo. Por eso no tiene que venir haciéndole una serie de musaraña, ni decirle una serie de cosas, ni explicarle su testimonio. No, esta iglesia lo conocía. Porque es una iglesia que nació en las manos de Pablo. Porque aún los que acompañaban, ahí entra la importancia de que ellos también se inscriben como lo que están escribiendo. Habían ido a ver cómo estaba marchando esta iglesia. Pablo los había enviado, pero esta iglesia fue creciendo, no en un sistema muy agradable. Dice, tienen esperanza en Cristo Jesús. En sexto lugar, reafirma que Dios los ama. Nada como eso. Usted sabe lo que podamos estar nosotros aquí, sentados, párense, vayan de barriga, otros vengan al altar. Javes, no salga del lugar santísimo, quédate ahí que nadie te vea, y someternos a todo eso y que al final nosotros descubramos que Dios no nos ama. Payasos. Ridículo es eso. Pablo, que también tiene una relación con Dios, le está reafirmando que Dios los ama. Dios los ama. En séptimo lugar, dice que Dios los eligió para ser pueblo. ¡Qué bendición! Que nosotros podamos decir que a esta iglesia Círculo de Oración Dios la escogió para ser pueblo. No nos llamamos pueblo porque un día se le metió en la cabeza a alguien considerar que éramos pueblo. No somos pueblo porque Dios nos eligió para ser su pueblo, su cuerpo. Somos pueblo, somos cuerpo de Cristo Jesús, y es por esto que esas dos dedicaciones, peticiones que Pablo hace, gravitaban sobre la iglesia de los colosenses. Y si tú y yo queremos que la paz y la gracia también repose sobre nosotros, tenemos que tener una vida como la que manda las Sagradas Escrituras. No es con una varita mágica. Los versos, el verso 5 dice, estamos en primera de Tesalonicenses, pues cuando les llevamos las buenas noticias, no fue solo con palabra, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Pablo le está diciendo a esta iglesia, cuando le llevamos el mensaje, dice la buena noticia que es el evangelio, no es que sencillamente llegamos con palabras y quisimos manejar y forzar a que la gente venga y se convierta. No, fue el mismo Espíritu Santo que los convenció a ustedes. Fue con poder y autoridad. Miren, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo porque tal vez va a ser muy bajo lo que voy a decir. Pero cuando nosotros tenemos que ser convencidos, no por el Espíritu Santo, sino por milagros, prodigios, es la forma china de nosotros ser convertidos. Porque los milagros en realidad no pueden ser lo que me convenza. Porque si Dios no hace milagros, entonces usted no cree. Y muchos de nosotros estamos aquí porque Dios hizo un milagro. Yo escuchaba a la hermana Melania orando, que pareciera que era el mensaje del día de hoy, porque lo que estaba sacando de su corazón era pura vivencia de convencimiento de lo que es Dios en la vida de un ser humano. Y ella, en la forma que ora,
porque no es que oró ahora, sino como ella ora y como la escuchamos hablar, me habla de que ella no está haciendo esto porque fue sanada o porque no fue sanada. Porque una vez más sería la forma carabelita. ¿Y por qué yo lo digo así? Perdónenme. Mire, cuando Dios le dice a Moisés que vaya donde el faraón, Moisés le dijo, ¿y cómo él me va a creer? Y Dios le dice, ok, mete tu mano en tu costado. Y cuando la saca, lepra, éntrala de nuevo. Bien, oye, te la comiste, Dios, oye, ahora sí yo puedo ir para allá. Tira la vara y la vara se convierte en serpiente. Pero lo extraño es que cuando él va con esos ejercicios milagrosos, cualquier santero lo podía hacer. Y en total fuiste porque metiste la mano y se lo repitió allá, no se lo repitió. ¿Y quién eres tú? Yo, mira. Hazme otra, ponte una cuestión. Le dijo el faraón que eso no me mata a mí. Ah, pues está bien, serpiente. Y entonces le manda a buscar milagreros, gente barata, gente que no ha conocido a Dios y hace milagros. Y hacían lo mismo que él hacía. Y él tira su serpiente y ellos tiran todas sus varas y se convierten también en serpiente. Pareciera que estaban ganando los hijos del diablo. Pero lo que no sabían esos hijos del diablo, que la vara de Moisés se comía a todas las demás, mostrando la superioridad de Dios. No es que no tenga valor los milagros. Pero tu fe no puede estar basada en milagros, ni en prodigios, ni en sanidades. Porque si Dios no sana, entonces no creemos en el Dios. Bajo ninguna circunstancia. Tú y yo tenemos que estar convencidos como esta iglesia, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza. Nada más que la certeza que tenemos. El mismo Jesús declaró a un hombre que no hizo un solo milagro, como un hombre como ningún otro. Su primo hermano Juan el Bautista nunca abrió el mar rojo, nunca oró por un enfermo, nunca un leproso fue sanado, nunca un endemoniado fue libertado. Pero dice el mismo Jesús que nadie como ese. ¿Cómo te queda el ojo? Tú que andas buscando exhibir. Y este hombre no exhibió nada, sin embargo, recibió lo mejor, la mejor opinión que Jesús pudo haber tenido de alguien. Nadie como él. En los versos 6 y 7, la palabra nos dice: así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. Aleluya. A pesar del gran sufrimiento que les trajo. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que recibir a Cristo le trajo situaciones adversas, que le trajo dificultad. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Pablo está diciendo que la iglesia de Tesalonicenses, ¿qué están haciendo? Haciendo lo mismo que ellos están padeciendo, huyendo, sufriendo persecución, teniendo situaciones adversas. Pero eso no le hace variar lo que creen de su Dios. Y también involucra a Jesús. Jesús fue azotado, perseguido, sufrido, pero no claudicó. No cambió de parecer. El verso 7 dice: como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Mesopotamia y Acaya. El ejemplo de esta iglesia había cruzado hasta Europa.
sin internet, porque ahora nosotros decimos, estamos conectados y tenemos, no había internet, no había Facebook Live, no había, no. Eso es pecho a pecho, con testimonio vivo, face to face, aleluya. Engrandecían el nombre de Dios, como tenemos que hacerlo tú y yo, si decimos que somos hijos de Dios, que somos pueblo de Dios, que somos iglesia de Dios. Una iglesia ejemplar, una iglesia que está dando muestra de que ciertamente recibieron a Dios, no por algo exterior, no por lo que le dio, no por los panes y los peces, sino porque el Espíritu Santo de Dios se metió dentro de sus corazones. Verso 8 y 9. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo desde ustedes. Oiga esto. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes, a gente de todas partes, aún más allá de Mesopotamia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, oiga esto, a donde quiera que ellos llegan, Pablo, Silas, Timoteo, encontramos personas que nos hablan de la fe de ustedes o de la fe que ustedes tienen en Dios. No es ellos que están ya hablando de ellos mismos, es la gente que se encuentra con ellos, que son transformadas, comienzan a hablar de la fe de ellos. No que es una iglesia bonita, no una iglesia que tiene silla acolchada, no una iglesia que tiene aire acondicionado. Están hablando de la fe de ellos, de su fe, de su manera de vivir. Y una fe no en un resort, no en un momento de tranquilidad, en un momento de adversidad, en un momento de amargura, pero metido en la presencia de Dios, porque de la única forma que podemos exhibir la paz y la gracia de Dios en medio de una situación adversa es en la presencia de Dios. Dice Pablo, Silas y Timoteo, no hace falta que le mencionemos, pues no dejan de hablar de las maravillosas bienvenidas que ustedes nos dieron y cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios verdadero. Mis hermanos, dentro de poco se va a meter la unción del sacudimiento y vamos a tener, hermano, tráigame y poner de cabeza a Sayonara, porque hay unciones. Ustedes están mirando por las redes un tigre que se mete dentro de un tanque y le da de beber agua sucia de hombre a la gente y la gente se lo bebe. Entonces, no, para que puedan abandonar los ídolos, vamos a sacudirlo de cabeza. Entonces, de aquí, ya, libre. Mentira, todo eso es mentira y engaño. La iglesia de Tesalónica, ellos mismos, al recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios, abandonaron los ídolos. Y todavía nosotros tenemos que estar, bueno, ya aquí no se hace eso, hasta acechando. Me dicen que fulano de tal fuma. Mano Wander, cáele de repente, vamos a ver por dónde que fuma. Averiguar si fuma o no fuma. ¿Y qué tengo yo que ver que tú fumes o no fumes? Porque entonces acusan a los pastores. Y usted sabía que fulano tiene otra mujer en el barrio tal. Adiós. Y yo tengo que ver con eso. Ese santo dice que es hijo de Dios, que vive según la palabra de Dios, y yo le predico a los hijos de Dios. Y aquí recibimos como miembro a los que dicen: yo soy lavado por la sangre de Cristo, a mí me bautizó el Espíritu Santo. Entonces con esa persona no se tiene que coger lucha. Ahora, un impío, hijo del diablo, no. Acechar a alguien que habla mentira, acechar a alguien que coge prestado y no paga, esos son cosas
que usted está diciendo lo que es o no es. No es lo mismo. Mire, yo vengo con esta condición, pastor, y necesito la ayuda. Pero lo que a escondida, mire, esta iglesia no le dio dolor de cabeza. Dice que ellos mismos se apartaron de los ídolos. Ahí no había nadie que tenía debajo de la cama al momento de dormirse y sacaba a Tatica y le decía, y le hacía un rezo. Porque abandonaron los ídolos para servirle al Dios vivo. Si aquí hay una iglesia que ha abandonado el mundo para servir al Dios vivo, no hay problema. Está en la presencia de Dios, con luchas, con dificultades. Es verdad, vienen tentaciones. Es verdad, tengo debilidad, pero estoy en la presencia de Dios. No podemos hacer cuentos, ni podemos hacer mucho menos brujería. Finalmente, en el verso 10, denota la confianza, tranquilidad que este pueblo había determinado tener. Esta iglesia en este verso habla de que habitaba al abrigo del Altísimo, que es algo que nosotros lo repetimos porque hay un salmo que nos habla de esto. Sin embargo, esta iglesia no está haciendo uso ni mención de este salmo. Sencillamente, lo que habían recibido en su vida era suficiente para vivir una vida plácida, tranquila y confiando en la promesa del Señor. Verso 10. También comentan cómo ustedes, oiga los comentarios, comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de entre los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Pablo está haciendo uso ahí no algo que él ha vivido, sino de los rumores, de los comentarios que las demás iglesias, que los demás pueblos tenían con relación a esta iglesia. Le está diciendo a ellos, lo que dicen de ustedes es que ustedes esperan con ansia la venida del Señor Jesucristo, nuestro Padre. Y me gusta que ahí no dice que nos va a rescatar, dice que nos rescató, incluyendo el coronavirus. Nos rescató de este mal. Murió en la cruz del Calvario por esta situación. Cayó esta iglesia en esa condición. Una iglesia que no tuvo que hacer absolutamente nada más que creerle a Dios, que darle la bienvenida a Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios se entró en sus corazones. Vivían conforme a lo que decía la palabra de Dios, lo que el Padre le había dado, lo que el Espíritu les recordaba. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu, cuando nosotros queremos caer en cosas que no van acorde con las Sagradas Escrituras, definitivamente nos recuerda lo que dice el Padre. Eso fue lo que Él dijo, que el Espíritu Santo nos iba a revelar, nos iba a recordar. Y yo creo que hay una iglesia que si quiere que la paz y la gracia de Dios permanentemente esté en su vida, tenemos que vivir y analizar el comportamiento de esta iglesia. Tú y yo hoy tenemos para escoger a quién queremos servir, cómo queremos vivir. Esta semana iniciamos con una jornada de oración. En muchas iglesias, no voy a mentir,
porque a veces mentimos. No, esta no es esta iglesia. Aquí hay que coger lucha para que la gente venga a orar, para que saque un tiempo para venir a orar en unos días que se ha programado. Y hay que valerse de estrategias humanas, hasta de trucos. Estaba asignado el tiempo de oración, eso era lo que teníamos. Íbamos a adorar y íbamos a comenzar con adoración, no se dio, pero después era todo el mundo de rodillas. Hay que sorprenderlo. Y aún así, se quedan así. Aquí, ustedes lo vieron. ¿Por qué? Levanten las manos los hijos de Dios, los lavados por la sangre de Cristo. ¿Hay algún amigo aquí? ¿Hay algún amigo? Un amigo. Levante la mano los amigos que están con nosotros. Dios te bendiga, amiga. ¿Alguien más amigo? ¿Otro amigo? Un solo amigo. Con ese amigo hay que explicarle que tiene que orar, que se tiene que arrodillar, que al entrar a la casa de Dios es el momento para hablar con Dios. Pero con los hijos de Dios, que es menos uno. Esta iglesia desde las 6 de la mañana va a iniciar con un tiempo. Los ministerios deberían, no que lo inviten, no, los ministerios, los adoradores, la danzarina, el pianista, los pianistas, los bajistas. Estoy a disposición. ¿A qué hora me toca, hermana Martina? No, que tengo trabajo. Deja tu cuento. Dejemos el cuento. No se te está pidiendo que venga el día entero. Es un tiempo en donde, ¿por qué hay que orar en la iglesia cuando yo oro en mi casa? No, porque lo que se ha acordado y en el acuerdo, y eso tenía esta iglesia, que lo que acordaron lo cumplían, lo vivían. Queremos tener una iglesia llena de paz, con gracia, y que sea un ejemplo. Hagamos lo que hemos acordado. Hagamos lo que hemos acordado. Sin lugar a equivocarnos, la iglesia de Jesucristo tiene que definir cada día, y más en este tiempo, lo que somos, lo que decimos que somos, ponerlo en práctica. Ponte sobre tus pies. Yo te voy a pedir que levante tu mano al cielo. Porque no se trata de un mensaje, porque no se trata de un retiro ni de un culto dominical. Se trata de lo que ha entrado en tu vida, de lo que ha entrado en mi vida. Señor, te necesitamos. Y te necesitamos porque hay situaciones que nos están rodeando. Hoy tenemos que estar corriendo porque ya a las 12 hay que encerrarse. Te necesitamos. Porque muchos ya no queremos estar encerrados. Te necesitamos porque ya no quiero andar corriéndole al coronavirus. Te necesitamos porque ya no quiero tener mascarilla. Te necesitamos por tantas cosas externas que nos amenazan. Pero en esta hora esta iglesia te quiere decir: no te necesitamos por el coronavirus. Te necesitamos porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi Redentor, porque tú produces una sensación tan excelente en mi vida de paz, de gozo, de armonía. Te necesito porque cuando no estás, cuando no te siento, creo que voy a morir. Te necesito porque anhelo estar contigo todos los días de mi vida. Te necesitamos
Porque yo sé, Señor, que las cosas que yo veía cuando aún no habían llegado, no se habían materializado, es lo que me hacen creer en ti. Porque creí por encima de que no estaba. Porque hemos creído cuando el mundo decía no se va a lograr. Eso hace que nuestra fe crezca. Porque hoy lo vemos y tu palabra lo dice tan claramente, que las cosas que se ven provienen de las que no se ven. Y habemos mucho que no vemos más que lo que está al frente nuestro. Nosotros queremos que tú nos ayudes a poder ver más allá de lo que nosotros vemos. Gracias, buen Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Hay alguien que le queda una adoración. Hay alguien que quiere alabar el nombre de Dios. Hay alguien que puede levantar sus manos. Hay alguien que puede reconocer que quiere vivir como esta iglesia. Es adorarte a ti, Señor. Es adorarte. La pastora lo decía hace un momento. No venimos a la iglesia para que se nos anuncie lo que hay en la semana. No venimos a tu presencia. Y si llegamos a este lugar y solamente nos vamos con informaciones, entonces no está pasando lo que dice Pablo. Cuando fuimos, no fuimos con palabras huecas, fuimos con el poder. Anunciamos el poder, la presencia del Espíritu Santo. Oh, mereceme que debendere y alabare. Eres la ver en base querer y alabarse que me quede seré la batalla nace calare. Eres tu Espíritu Santo. Eres tu Espíritu Santo, el que convence, el que informa. Eres tú, eres tú, mi amado Rey, mi Señor. Oh, alabanza. Aleluya. Tú eres el grande. Tú eres el Rey de reyes. Tú eres el Señor de señores. Aún en las cárceles te adoraban. En la adversidad decían que tú eras fiel. Tú eres el gran yo soy. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Un amigo quiere a Cristo. Y perdóname que me dirija a ti porque es un solo amigo que tenemos. Quieres a Cristo. Sencillamente es decirle, te entrego mi corazón. Y levantando tu mano me dice que lo quieres. ¿Quieres a Cristo? Déjame ver tu mano y vamos a orar por ti. Y el Espíritu Santo es el que te va a convencer.